Buenas tardes, compañeros. La tendencia con el compañero Dante Gullo, parte 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Estamos aquí con el compañero Juan Carlos Dante Gullo en una nueva entrevista. Les recordamos a los compañeros que, bueno, ya muchos la han visto, hemos hecho una entrevista allá por abril, donde hablamos de la gran historia de este CUMPA, hablamos de la juventud peronista, de las organizaciones populares, y hoy nos vamos a dedicar brevemente a tratar algunos conceptos de política actual, del futuro que está por venir, próximo, de las elecciones, de las candidaturas, etc. Bueno, ¿qué tal, Dante? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bárbaro, todo bien. Bueno, para comenzar, ¿cómo ves vos, de acuerdo a tu criterio, la forma en que va a seguir la conducción del movimiento nacional peronista, que obviamente es de Cristina? ¿Cómo va a seguir después de diciembre? Calculamos nosotros que va a ganar Scioli. ¿Cómo va a seguir esa conducción? ¿Va a tener una fuerte presencia política? ¿Se va a apartar un poco? ¿Va a dejar hacer? ¿Cómo lo ves? En principio va a haber una reafirmación de nuestra identidad. O sea, el peronismo va a ser el sostén del futuro presidente, ¿queda claro? Obviamente, al ser presidente también entre los gobernadores va a haber una relación muy fuerte. Y todos vamos a pujar para que, bueno, el movimiento siga teniendo no solo esta presencia, sino mucho más. Perfecto. O sea, entrar en un nuevo periodo de respaldo a las políticas que se llevaron en esta década va a significar una reafirmación muy fuerte de nuestra identidad. Pero ¿qué va a pasar? Cristina va a estar en el Calafate como Perón en Puerta de Hierro. Ajá. Está bien, está bueno. Que está muy bueno. Está bueno, sí, sí, por supuesto. Además, en el movimiento y en nuestra historia eso funcionó. Es verdad. Funcionó lo que vos me decías antes, que hablábamos la otra vez de las consignas con Cámpora y con Perón. Acá va a ser distinto, ¿viste? De a poco Scioli obviamente va a tratar de ir generando sus espacios de... Claro, acá no valdría, digamos, en primera instancia, a priori la consigna Scioli al gobierno, Cristina al poder. No, porque acá se está dando un fenómeno interesante, así como nosotros en los 60 o en la Resistencia, 60, 70, reivindicábamos las políticas del peronismo, de los primeros gobiernos obviamente, sí. Por eso el Luchivuelve y todo lo que significó la permanencia de esta identidad. Acá la historia es continua, continúa. Eso es lo que todos esperamos. O sea, el presidente Scioli no va a tener más remedio, el vicepresidente Zanini, de hacer mención a lo que significaron estos años. Bueno, y van a inaugurar obras que obviamente van a tener. Esto se inició en el gobierno de Cristina. Exactamente. Ahora, eso no es malo, no sé si me entendés. No, por supuesto. Ahora, la pregunta que nos hacemos muchos compañeros, y después voy a tocar un poquito el tema puntual ese, a ver vos qué opinás. Vos sabés que tu opinión siempre es una referencia muy importante. Nosotros somos por supuesto pertenecemos al movimiento nacional peronista, estamos encolumnados dentro del peronismo, siempre lo estuvimos, pero digamos que tenemos una tendencia, bueno, ya el nombre lo indica, si se quiere, de lo que comúnmente se denomina peronismo revolucionario, más allá que el peronismo es en sí mismo revolucionario. Sí. Ahora, nosotros cuando en cierta medida no se pudo elegir, más allá de que hubiéramos estado o no con Randazzo o lo que fuere, qué sé yo, nos pareció en primera instancia, después veremos, no muy acertado, más allá que puede haber sido un desgaste el hecho de no poder elegir, no solo con Scioli y Randazzo. Para nosotros tendría que haber estado Tayana, tendría que haber estado otros compañeros también para decidir en las PASO quién es el candidato genuino, más allá de las suposiciones de que el que más, más aprobación en general tiene es Scioli. No sé qué te parece a vos ese hecho. Mira, la fórmula Scioli-Zanini es una integración, síntesis, pero a su vez también demuestra algunas situaciones que te dan amplitud. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Cristina va a estar en el Calafate. Sí. Scioli y Zanini van a tener que compartir, convivir y además generar políticas de nuevo cuño, ¿sí?
ya pasamos a otra etapa. Sí. Una etapa donde el presidente tiene que consultar al vice, ambos tienen que consultar en su momento, ¿por qué no?, a Cristina, ante políticas que ya están realizadas, ambos tienen que consultar a los gobernadores, ambos tienen que consultar a las cámaras, ambos tienen que consultar a lo que significan hoy la juventud, los movimientos sociales, los gremios, de los sectores, no sé si me entiendes. Sí. Entramos en otra etapa de la Argentina. Esto incluso la semana pasada creo que Scioli lanzó desde la Fundación DAR, creo, su propuesta de gobierno, que es un plan interesante, ¿no? Donde él define que pasamos a lo que él define un desarrollo sostenido, ¿no? O sea que vos creés entonces efectivamente que Scioli se va a enmarcar en una, por lo menos, estabilización o incluso profundización del modelo nacional y popular. Yo creo que Scioli no puede hacer un gobierno personalista, si querés. No puede hacer un gobierno como al principio hizo Néstor, por ejemplo. No. Que todos pensaban, ¿te acordás que decían, y Néstor va a estar de la mano de Duhalde? Y Sí, Néstor viste el hizo lo que Chirolita, quiso, y Néstor. eso se demostró que Bueno, no, pero en este caso digamos que existió, va a ser ¿no? más orgánico el laburo que va a hacer. Yo creo que Scioli va a ser más estructurado. Ajá. Nosotros por hoy usamos lo orgánico porque somos Sí, de la orga, sí, digamos, sí, queda sí, claro. sí, sí, sí. Pero él va a estar más estructurado, él va a atender tanto a los sectores que quizás no sean peronistas, incluso algunos opositores, Sí. ¿sí? Sí, sí. Va a atender a los gremios de distinto color, va a atender a todo lo que después conformamos, entre comillas, el núcleo central del Frente para la Victoria y del peronismo. ¿Y la política de derechos humanos vos crees que se mantiene sola como viene haciendo ya hace mucho tiempo? Porque Néstor le dio un impulso muy importante al promover la anulación de las leyes de obediencia de vida, etcétera. ¿Scioli cómo va a trabajar con respecto a eso? ¿Va a dejar que se siga haciendo lo que se está haciendo? Es que no tiene más remedio que hacer que dejar. Ahí donde Scioli Sí. saque alguna pieza de este dominó, se va todo para abajo. Pero vos decís que entonces que lo va a hacer porque lo tiene que hacer forzosamente. Él Porque tal vez forma parte de la realidad argentina, de nuestra conciencia. Ya es muy difícil separarnos. Es lo mismo que vos me digas, Dante, vos te vas a hacer de otro partido. No, no me voy a hacer de otro partido. No sé si me entendés. No, totalmente, y nosotros esperamos, ojalá así sea. Nosotros, te digo, digamos, seguimos estando dentro del proyecto, apoyamos toda la gestión del proyecto, que se dio curso en estos 12 años, creo, sí, 12 años. Tenemos nuestros reparos con respecto a Scioli, pero bueno, veremos qué pasa. Por eso siempre consultamos y queremos la opinión de gente autorizada. Pero hay una realidad que es, viste, la única verdad es la realidad. Nos guste o no, Scioli lleva más de una década casi militando, trabajando y haciendo política. No es un improvisado. No es que lo empujaron o lo puso el Círculo Rojo o el establishment, como algunos, viste, se van a llamar. Hoy está radicalizando él su discurso y sus diferencias con Macri, y él es consciente. Después vos viste, qué sé yo, hay algunos que analizan al hermano, viste, pero la cosa no pasa, la realidad es mucho más rica. En función de que el proyecto esté bien estabilizado, que se haya conformado una base sólida y demás, bueno, es verdad que él no debería tener ningún elemento como para no seguir en esa línea. Pero esperemos que así sea. Además hay un hecho que es concreto acá. Es la primera vez en la historia argentina que una presidenta, en este caso Cristina, deja el mandato con una imagen positiva muy interesante. Sí, es verdad. Es la Después primera... de 2 mandatos. ¿Qué parece? Es difícil. Después de más de casi difícil. 10 años. Es difícil. No. Creo que ni Perón en el 55, bueno, Perón lamentablemente no pudo cumplir su mandato. Bueno, a Perón lo tuvieron que bombardear, obviamente. Sí, ¿no? obviamente, eso ya lo sabemos. Pero Cristina se va con las alas muy anchas. Sí, bueno, eso es importante. Y además con una imagen internacional muy así interesante, ¿no? Hablando del tema ese, digamos, así, someramente, el tema internacional. Vos fijate que la política exterior de este gobierno fue, digamos, armar lazos con Venezuela, con Cuba, con Ecuador, con Bolivia, bueno, con
otros países también, con China últimamente. ¿Vos crees que Scioli va a seguir en ese camino? ¿Va a mantener eso y va a tratar de ampliar un poco más? Yo creo que va a haber, viste, como en la encuesta, un más menos 5, ¿no? O sea, Scioli va a tratar de generar vínculos con la Comunidad Europea y obviamente va a tratar de tener vínculos con Estados Unidos, pero no va a abandonar ni China, ni Rusia, ni al BRIC, ni a la región, porque él sabe que además, le gusta o no, tiene que estar pendiente de lo que pasa en Brasil y en la región. No es un tema menor. Hoy esta región no es una cosa que vos decís, bueno, cerramos la persiana y volvemos a 30, 40 años. Yo sé que son tiempos distintos, de hecho, en estas épocas, cuando me refiero a tiempos distintos, siempre hago referencia a la década del 70, principios de la década del 70, uno pensaba, creía, estaba ilusionado, incluso con algo superador de esto, que era lo que nosotros llamamos la patria socialista, y no fue así. No pretendemos la patria socialista ahora. Esos fueron unos de los elementos que le preocupaban a Perón, ¿no? El golpe en Chile. Claro. Creo que lo hablamos. Sí, lo hablamos la vez pasada. Sí, lo hablamos la vez pasada. Se dieron cosas muy adversas. Viste, era una región que no solo estaba balcanizada, sino que además nos tiraban con todo. El golpe en Bolivia, el debilitamiento de la Revolución Peruana, el hostigamiento en Uruguay, que eran gobiernos típicos. Bueno, la bordalización claro, en Uruguay no era fácil. Es verdad. Hoy esta región está mucho más, no solo consolidada, sino integrada. Y además, como yo te digo esto de estos 12 años, es muy difícil no hablar de Chávez, no hablar de Lula, no hablar de Evo, no hablar de Maduro, no hablar de Correa, no hablar de Fidel o de Raúl, no sé si me... Sí, por supuesto. La idea es que, aparte de buscar incluir nuevos horizontes, que eso se mantenga y que la integración latinoamericana progrese. Vos viste que de afuera están tratando que eso no ocurra desde siempre, ¿no? No son los enemigos de siempre. Tanto la mentalidad política de Europa como de Estados Unidos, del imperialismo, es tratar de que nosotros, viste, estemos divididos. Exactamente. Y además, en función de eso, generar las condiciones de una nueva dominación, que va a ser de otro cuño, ¿viste? Va a ser con un nivel de dirigente como lo que hoy es en la oposición en Venezuela, aunque sea golpista, o lo que significó en Chile Piñeiro, o lo que significa o puede significar un Macri o un Massa. Claro, el problema cuando, ¿cómo hacen, digamos, que se generen los estados golpistas y demás, teniendo gente dentro del mismo estado que son los representantes de ellos, que son los que se enriquecen con las políticas que quieren generar los yanquis? Yo escucho hablar a tipos como Sturzenegger, escucho hablar a esos cachivaches, perdón la expresión, al público, es terrible, son tremendamente, y aparte ya gobernaron. Sí, ya estuvieron con la alianza, con ese mamarracho que fue la alianza, ya estuvieron. A veces a mí me alarma que, obviamente, la militancia sí, pero mucha gente o no se acuerda, o no está instruida, o no se da cuenta. ¿Cómo puede ser que esa muchacha Vidal saque en la provincia de Buenos Aires un 30%? ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Lo que pasa es que hay sectores sociales que tienen un comportamiento que, más allá de saber que hoy están bien y que además recuperaron el terreno que habían perdido en muchos casos totalmente cuando fue la crisis del 2001, y de la mano de esta misma gente que está votando. Sí. Es increíble, es una paradoja que no tiene explicación. Antes le hicieron el corralito, ahora se están metiendo ellos en el corralito, no sé si me entendés. Yo conozco gente que cambiaban una bombacha por 3 empanadas en el trueque, y ahora tienen su autito, tienen esto, y dicen, no, porque Cristina, con los epítetos que no voy a mencionar, que ya sabemos cómo le dicen y demás, y es vergonzoso. La verdad que yo no... mira que nosotros somos críticos sobre ciertas cosas, sobre ciertas políticas que a veces no nos convencen, pero hay cosas que son inexplicables, realmente no lo podemos explicar. Está claro. Igual yo creo que hay un componente nuevo en la política del peronismo
o en el peronismo y en la política argentina, que es cómo van tomando posiciones que a mí me pone muy contento la juventud, ¿no?